Muy buenas tardes, mi nombre es Brigitte Paola Prieto Salazar y les presentaré el tema microcontrolador versus FPGA para la asignatura de microcontroladores. En primer lugar, hablaré sobre la arquitectura de dos microcontroladores y a continuación expondré la arquitectura de la FPGA escogida. Los microcontroladores que se expondrán serán el MSP430C315 de Texas Instruments y el PIC16F84A de Microchip. En pantalla pueden ver su estructura física. Vamos a empezar haciendo una comparación entre estos dos microcontroladores. Iniciaremos con la arquitectura del procesador. El microcontrolador de Texas Instruments cuenta con un procesador RISC de 16 bits, mientras que el de Microchip cuenta con un procesador RISC pero de 8 bits. En cuanto al número de instrucciones necesarias, el de Texas Instruments vemos que necesita solo 27, mientras que el de Microchip 35. Por ende, se hace mucho más fácil el manejo del de Texas Instruments. En cuanto al voltaje de operación, vemos que el de Texas es de 2.5 a 5.5 voltios y el de Microchip de 2 a 5 voltios. Ahora, en cuanto al consumo de corriente, podemos observar que el de Microchip representa en cierta medida un menor consumo en comparación al de Texas. Proseguiremos a hablar de la parte de memorias. En cuanto a la memoria ROM, ambos poseen memorias tipo flash. Su diferencia radica en su capacidad. Para la parte de la memoria EPROM, podemos observar que el microcontrolador de Texas Instruments no posee, mientras que el PIC16F84A sí y es de 64 bytes. La memoria RAM del MSP es de 512 bytes, mientras que el del PIC es de 68 bytes. Para realizar operaciones entre registros, el MSP necesita de un solo ciclo de 300 nanosegundos, mientras que el PIC necesita de 4 ciclos de 200 nanosegundos cada uno. En cuanto a contadores, el MSP tiene uno de 16 bits, mientras que el PIC uno de 8 bits. Para la parte de velocidad encontramos que el MSP trabaja a 25 MHz y el PIC a 20 MHz. Hablando de comunicación, el MSP cuenta con un Launchpad, en el cual se puede trabajar 8 conversores análogo-digitales de 10 bits tipo SAR. Viene equipado con 2 módulos de comunicación seriales, en donde se incluyen el hardware del SPI, I2C, UART, IRDA y 2 módulos timer, con una memoria flash con capacidad de hasta 16 KB. Para el PIC no se encuentra esta herramienta. En cuanto a pines, en el MSP encontramos 11 pines de entrada-salida para un total de 48 o 56 pines según su presentación. En el PIC encontramos 13 pines de entrada-salida para un total de 18 pines. A continuación podemos observar el diagrama de pines de cada uno de los microcontroladores mencionados anteriormente, así como la arquitectura de cada uno a grandes rasgos. La FPGA. Para este caso específico escogí la Cyclone 2 de Altera, que ahora se llama Intel. En cuanto a su arquitectura, tiene un voltaje de alimentación de 5 a 9 voltios DC, un regulador de voltaje en placa de 1.2 voltios para el core del FPGA y otro de 3.3 voltios para los puertos de entrada-salida. El número de pines de entrada-salida es de 89, los elementos lógicos 4608, 16 elementos lógicos por bloque. Tiene 26 bloques de memoria RAM M4K, una memoria embebida de 117 kilobits, multiplicadores embebidos de 18 por 18 bits, en total son 13, y 58 canales diferenciales, además de un oscilador en la placa de 50 MHz. En pantalla pueden ver la arquitectura de una FPGA. Ahora haremos la comparación microcontrolador versus FPGA. Una FPGA puede realizar más operaciones por ciclo de reloj que un microcontrolador. Puede ejecutar operaciones de forma paralela, aumentando de esta forma la velocidad de procesamiento de datos. Además, puede ser reprogramada para cambiar completamente su funcionalidad, mientras que un microcontrolador ya tiene una circuitería y un conjunto de instrucciones estático. Un punto a favor del microcontrolador es que tiene un menor consumo de potencia, sin embargo, tiene menor versatilidad frente a la FPGA. El microcontrolador es bueno para aplicaciones de baja a mediana velocidad, hasta unos 70 a 100 MHz, y un FPGA es bueno para velocidades mayores. Para concluir, no podemos decir que el uno es mejor que el otro, puesto que cada uno de estos dispositivos tienen sus ventajas y desventajas según el área donde querramos implementarlo. Por ello, debemos hacer un análisis juicioso de cuál se adapta más al proyecto que estamos realizando. Muchas gracias.